se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Ok, muchas gracias. Decía que mentalmente oremos para que la lluvia no corte el sistema eléctrico, porque hay un mal tiempo en Panamá y cuando hay tormentas los rayos caen sobre los cables, sobre los transformadores y la luz, la corriente se va, se cae el internet, se cae todo. Así que pido sus oraciones para que al presentar este mensaje, y más que es un estudio, por decirlo así, bíblico, voy a presentar la inmutabilidad eterna de la ley de Dios. Y encontramos allí en Mateo 5:18, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley, de la Torá, se perezca sin que todo se cumpla. Inclinemos el rostro y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, buen Dios, por la oportunidad y el privilegio que nos permites de exponer tu santa palabra. Queremos, oh Señor, que sea Cristo quien hable a nuestras mentes a través de tu palabra, y que, oh Señor, tú nos confirmes en la fe de Jesús. Llénanos de tu gracia, lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijo un tal pensador, William Law, los 10 mandamientos no fueron dados por primera vez al hombre cuando fueron escritos en tabla de piedra. Empezaron a existir como una oculta semilla en el interior del alma humana cuando fue creada. Y Dios le entregó al ser humano esa ley que se convierte en un muro que lo protege. Y el estudio de esta tarde tiene dos propósitos. Vamos a ver en primer lugar dos aspectos: las generalidades de la santa ley de Dios y el propósito de la santa ley de Dios. Todo a la luz de la palabra de Dios. No podré leer todos los textos porque cada aspecto está apoyado en un así dice el Señor, pero nos llevaría toda la tarde y ese no es el propósito. Pero sí voy a citar el texto para que los que están dándole seguimiento y están tomando nota puedan anotarlo como un apoyo de cada declaración. Veamos primeramente las generalidades de la santa ley de Dios, y recordemos que el propósito del estudio es que determinemos que Dios Padre, a través de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, grave su santa ley en nuestro interior. La palabra de Dios nos enseña que la ley que encontramos en forma de 10 mandamientos es de origen celestial, no es de invención humana, viene del cielo. Dios Padre es el autor y data desde el tiempo de su autor,
o sea, eterna. La ley de Dios es eterna. No tuvo un principio ni tendrá un fin. Así como su autor. Y la que le entregó a la humanidad está aplicada a la humanidad. Deuteronomio 4:12. Dios mismo la promulgó. Y el Señor os habló desde el fuego. Oísteis sus palabras, oísteis su voz, pero ninguna figura visteis. Y Él os comunicó su pacto que os mandó cumplir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:12. Ese es el aspecto del origen de la santa ley de Dios. Pasemos a ver rápidamente la naturaleza de la santa ley de Dios. En Salmo 119:18 nos dice la palabra de Dios que la ley de Dios es maravillosa, es encantadora. Hay gente que, bueno, sabemos que esta es obra del enemigo, que la ley de Dios es tediosa, es cansona, nadie la puede cumplir. Totalmente falso. Eso es una mentira del enemigo. La ley de Dios es maravillosa. También Romanos 7:12 y Salmo 119:62 nos dice que la ley de Dios es santa, es justa como su autor y es buena, es bondadosa como su autor. Y es santa como es su autor. El autor de la ley de Dios es santo. Dios es santo, es justo y es bueno. Romanos 7:14 nos dice que la ley, una de las naturalezas de la ley de Dios es espiritual. Y por ende, mientras el que no esté en Cristo, no podrá guardarla, no podrá obedecerla. Y usted podrá oír a muchos cristianos nominales decir que es imposible, y a veces le señalan y le dicen, ¿a que tú no has pecado? Pero nos dice que es una ley espiritual. También en Salmo 19:7 y 8 nos dice que es pura, recta y fiel. No está jorobada, no está corrompida, es pura, es recta y fiel. Salmo 119, 86, 142 y 51. La ley de Dios es verdadera. La ley de Dios es perfecta. Ninguno de sus detalles y aplicaciones son defectuosas. Salmo 19, 7. Perfecta como su autor. Ya lo mencioné, como su autor, la ley de Dios es eterna. Los 10 mandamientos son eternos. Salmo 119, 152 y 160, con Isaías 48. Pero más adelante, este texto tumba la mentira de muchos evangélicos y pentecostales y católicos que dicen que el Antiguo Testamento era duro y cosas así por el estilo. Pero mire lo que nos dice Romanos 13:10, que la ley de Dios es amorosa, amorosa, está basada en el amor. En Gálatas 3:24 es instructora o tutora para llevarnos a Cristo, nos lleva a Cristo, nos señala a Cristo y nos dice, es el único que te puede librar de lo que yo quiero hacer contigo. Yo te quiero culminar, tú mereces la muerte, yo quiero acabar contigo, pero mira, ya está Cristo. Y Cristo está extendiendo su brazo y su invitación. Entonces el pecador acude a Cristo. Y ya entonces la ley no mira al pecador, sino mira a Cristo. Y la ley dice, bueno, cumplió todas las demandas de la ley. Cristo. Y entonces nos ve a nosotros como también cumplidores de todas sus demandas. Y ya al ver que Cristo está en nosotros, ya no tiene
no está detrás de nosotros para eliminarnos, fulminarnos. En Salmo 119, 35, 77 y 92 nos dice que la ley de Dios es deliciosa. Es como, es algo delicioso, algo encantador, algo wow. A veces saboreamos ciertos alimentos que nos gustan, unos más que otros. Bueno, esos que nos gustan demasiado porque son deliciosos, pues así es la ley de Dios. Es una delicia obedecerla. Pero también nos dice el salmista en Salmo 119, 93 que preserva la vida. En Salmo 119, 96 es infinita, es amplia. O sea, no podemos decir, oh, hasta aquí llega la ley de Dios. Allá no, acá sí. No, la ley de Dios es infinita, como su autor. Salmo 119, 104, provee inteligencia, hace inteligente al que la obedece. Y en la bolsa de valores del Banco del Cielo es incalculable su valor. Salmo 119, 127. Es más preciosa que el oro, que las perlas preciosas. Provee paz. El que está en Cristo, porque el príncipe de paz está en él, tiene paz. Y déjeme decirle, Cristo es la personificación de la ley de Dios. Es la totalidad de la revelación divina, como guía práctica para vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo. La ley de Dios es la revelación de su voluntad, el reflejo de su santo carácter y la expresión de su amor, justicia y sabiduría. Son los requerimientos de Dios para el ser humano. La voluntad de Dios en palabras, en hechos, en preceptos, en pensamientos, en intenciones. Pasemos al segundo aspecto. Vimos las generalidades de la santa ley de Dios. Veamos el propósito de la santa ley de Dios. La ley de Dios es la base de su gobierno. ¿Y cuál es el propósito de esa ley? En primer lugar es señalar el pecado. Romanos 3:20. Ya que por la ley se conoce el pecado. Estoy leyendo Romanos 3:20, la última parte. Y en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Pablo dice con una negación tajante, de ninguna manera. Yo me imagino al apóstol Pablo se levantó y dio un salto diciendo, de ninguna manera la ley es pecado. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en Romanos 5:20, la primera parte, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Es excesivamente amplia. Como dije anteriormente, abarca los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzga los motivos, tanto los hechos, los pensamientos como las palabras. Inclusive nos juzga si teníamos intenciones de hacer algo malo, pero no lo hicimos. Esa intención es pecaminosa, es pecado. Algunos dicen, no, pero yo no pequé. Pecaste. Porque aún la intención, la ley la condena. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 2 y 13, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto a la vista de Dios. Por eso es que millones de seres humanos no logran conciliar el sueño. No logran dormir. No están en paz. Tienen que depender del café, de drogas de farmacia, drogas recreativas o sociales, como le quieran llamar. Y ni aún así tienen paz.
Nada creado está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y qué pasa con el malvado, con el impío, con el instrumento del mal, el instrumento humano del mal? Llegó un momento que ya su conciencia se apagó. Pero eso no quiere decir que está libre de pecado. No, al contrario. O sea, ya él hizo que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se retirase de él. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4. Y esta es la definición bíblica de pecado. No la que están dando hoy en día los predicadores populares, amadores más de los deleites que de Dios, diciendo que el pecado es error. La definición bíblica de qué es pecado: todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y le dan definición a pecado a otras cosas que no tenga que ver con la ley de Dios, porque los condena a ellos mismos. Santiago 2:12. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la norma de juicio. Y esa ley son los santos 10 mandamientos. En el monte Sinaí, fuego, humo, como el humo de un horno, tronante voz, majestuosidad del evento. Allá en Éxodo 19, 16 al 24 nos muestran estos detalles. Y en Éxodo 20, 2 al 17, habló Dios estas palabras. Ahí se encuentran los 10 mandamientos a los cuales, por la gracia de Cristo en nosotros, Él nos lleva a obedecernos. Es Cristo, no nosotros. Y estas son las cosas que millones no quieren escuchar. Habló desde el fuego. El pueblo oyó sus palabras. El pueblo oyó su voz, pero ninguna figura el pueblo vivió. ¿Qué comunicó Dios a su pueblo, a la humanidad? Y Él les comunicó su pacto, que os mandó cumplir. Y este es el mismo pacto de aquel entonces. Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra, escrita por Dios y en piedra, símbolo de perpetuidad, que nunca ha de caducar, tendrán vigencia eterna. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire, hay 2 cosas que Dios no le confió a ningún ser humano. A ningún ser humano pecador. Su ley, Él la escribió con su propio dedo. Y lo segundo, envió a su propio Hijo para satisfacer las demandas de la ley. La ley exigía la muerte eterna del pecador. Y Dios Padre envía a su Hijo. O sea, la ley y el plan de la salvación, Dios no se la confió a ningún ser humano. Él se encargó Él mismo de entregar ambas cosas al conocimiento de la raza humana. Segunda vez que Dios vuelve a escribir en 2 tablas de piedra los mismos 10 mandamientos. Deuteronomio 10, 1 al 5. Y entonces, allí encontramos, en esos textos, que fue guardada dentro del arca. Esa arca estaba hecha de madera de acacia, duradera. Cristo la magnificó y la obedeció.
Ya el profeta evangélico lo había profetizado, lo había predicho. Isaías 42, 21, el Señor se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. ¿Cómo? En una vida de obediencia y perfecta, tomando nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no es la vil mentira que están diciendo los teólogos corporativos, incluyendo algunos teólogos que ustedes y yo conocemos, como Ángel Manuel Rodríguez, que dice que ese no era Cristo. Está hablando ahora de un Cristo histórico, el mismo Cristo que los católicos y los evangélicos proclaman. Un Cristo histórico, un Cristo que no podía tomar la naturaleza pecaminosa porque no podía. Tenía que ser divino. El Hijo de Dios se humanó. Y hay apoyo bíblico, y eso sería otro tema, hay apoyo bíblico y del espíritu de profecía, donde Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, le hizo frente al enemigo y lo venció en el desierto de la tentación, lo venció durante su ministerio y lo condenó al morir en la cruz. Mis amados hermanos, ese enemigo no tiene nada que hacer con los fieles hijos de Dios, las fieles hijas de Dios, que aman a Cristo, que aman a Jesús, que aman al Padre. Él no tiene, porque si Cristo en nosotros, quien lo va a confrontar y lo va a enfrentar, va a ser Él, no nosotros, porque tú y yo no tenemos poder, pero Cristo sí. Por eso es necesario, y fue necesario, y Cristo dejó la garantía: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No había otra forma, no había otro ser. Y ahora Cristo en nosotros le hace frente al enemigo cuando él viene con sus macabras tentaciones y nos quiere hacer la vida de cuadrito. Tenemos que estar en paz. Si Cristo está en nosotros, Cristo se encarga de él. Y como decía antes de anoche, cuando Él ve el carácter reflejado en nuestras vidas, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Él no quiere cuenta con Cristo, si ya Cristo lo destrozó y lo condenó en la cruz del Calvario. Un enemigo vencido, pero es Cristo quien vence en el creyente. ¿Cómo Cristo la magnificó y engrandeció la ley de los 10 mandamientos? Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese era Jesús de nuestra naturaleza pecaminosa, sin pecado, puro, santo, sin pecado. Cristo vindicó la inmutabilidad y eternidad de la santa ley de Dios de los 10 mandamientos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras el cielo y la tierra existan, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Para leer este texto, mis amados hermanos, hay que leerlo pidiéndole al Padre que rompa todo prejuicio, y rompa todo aquello que no permite entender que la ley de Dios es eterna y que está vigente. De tal manera que podamos en ese sentido mantenernos fieles en obediencia a la santa ley de Dios. Cristo exhortó a que obedezcamos y enseñemos la ley de Dios de los 10 mandamientos. Por tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Oh, si mis hermanos evangélicos, mis hermanos pentecostales y los corporativos pidieran al Padre romper todos esos prejuicios y ver la hermosura de estos textos, aceptaran que la ley de Dios está en vigencia. Cristo es el autor y originador de los 10 mandamientos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12:8. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley de Dios. Juan 14:15 es un pasaje muy importante. Cristo condiciona el amor hacia Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia que nuestros corazones experimentaron la conversión del Espíritu de Cristo y gozamos en la salvación en Cristo es: amamos a Dios gracias a la salvación operada por Cristo y obedecemos a través de Cristo, y Él nos da su obediencia, sus santos mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Cristo es la personificación de esa ley. Así que si tenemos a Cristo, no tendremos gusto por el pecado, ni por las cosas malas, ni por nada aquello que nos pueda separar de Cristo. Y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré o manifestaré a él. Juan 14:21. Otra evidencia que realmente conocemos a Dios cuando obedecemos sus santos mandamientos. En esto conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Es parte de la santidad. El primer aspecto es la salvación, lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora Cristo está en el lugar santísimo, operando la santidad, que Él en nosotros, la esperanza de gloria, nos lleva a obedecer sus santos mandamientos. Primera Juan 2:13, en esto conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Otra evidencia que agradamos a Dios es cuando obedecemos sus 10 mandamientos. Primera Juan 3:22. Y cuanto pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Cristo nos lleva a hacer la voluntad del Padre, porque Cristo siempre, el móvil de todo era agradar a su Padre, y ahora Él nos lleva a esa experiencia, ¿no? Indistintamente cuál sea, y tenemos que estar en una estrecha relación con Cristo en nosotros, para que Él nos muestre si eso que voy a hacer le agrada al Padre. Predicar, dar un estudio bíblico, dar una comida a un necesitado, ropa, dinero. Pero ustedes dirán, pero pastor, ¿eso es lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, pero estamos seguros que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero predicar el Evangelio es bueno y eso es lo que Él quiere que hagamos. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Cristo se aseguraba, antes de empezar su día, primero, que el Padre le mostrara cuál era su voluntad. Segundo, que le mostrara el plan de trabajo de ese día. ¿Qué cosa Él quería que el Padre le mostrara para hacer? No es que Jesús llegaba con un plan y le decía, Padre, el día de hoy voy a ir a Samaria. Otro día, Señor, voy a ir a Judea. Señor, voy a ir al templo.
No. El Padre le mostraba cada día su plan. Y cuando llegó la hora, porque el Padre se lo mostró, de dar su vida, y esto es algo maravilloso, que Cristo iba a morir con dos propósitos. El primer propósito primario y fundamental era que si su muerte agradaba al Padre, para vindicar el nombre de su Padre, el carácter del Padre, porque el enemigo le había tirado sombra en el universo. Y el segundo propósito sí era para redimir a la raza humana. Si esto agradaba al Padre. Y eran dos cosas buenísimas, pero el Hijo quería tener el sello de aprobación de que el Padre le agradaba lo que iba a hacer. Y él oró toda una noche, asegurándose tener la aprobación del Padre y que eso le agradaba. Creo que el problema de muchos de nosotros es que no hemos aprendido de Cristo. Creemos que porque son cosas buenas le agradan al Padre, pero muchas de ellas al Padre no le agradan, porque están desprovistos de esa búsqueda que Jesús siempre nos dejó como ejemplo, de asegurarse que eso le agradaba al Padre y que él tenía el sello de su aprobación. Así que nosotros no hacemos planes. Oramos como Jesús muy temprano en la mañana para pedir que Dios nos muestre cuáles son los planes de Él para nosotros en ese día. Como Dios vive en nosotros y nosotros en Él, es el secreto para poder obedecer los 10 mandamientos. Cristo en nosotros. El que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en Él. Aquí está la clave, mis amados hermanos. No le creamos la mentira de los corporativos y de muchos teólogos por ahí que dicen que es cuando Cristo venga es que dejaremos de pecar. Esto hay que hacerlo ahora, en el tiempo de gracia, no después. Esa tarea no es para después, es para ahora. El problema de esa teología es que ellos quieren seguir pecando y albergar una falsa esperanza de que al final, no sé qué va a ocurrir, lo que va a ocurrir es la perdición eterna. De eso es lo que la Biblia me enseña. Para los que no logran a través de Cristo guardar los 10 mandamientos o la santa ley de Dios. Y nos dice allí, y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3:24. Y ese Espíritu es Cristo. No es nadie más. Es el Santo Espíritu de Cristo. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. 1 Juan 4:13. ¿En qué consiste el amor de Dios a Dios? Porque en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y recordemos, la ley de Dios es bien amplia y abarcante. Bien amplia y abarcante. Hay algo que yo sé que muchos de nosotros tenemos que ir a Cristo, y es el pecado de juzgar a los demás. Y voy a confesarlo, que no quiero hacerme sentir hipócrita, pero no fue hasta que pude entender que si Cristo no vive en mí, el Espíritu de Cristo, jamás lo iba a entender. Porque tenía otro espíritu, pero no a Cristo.
Y cuando yo acepté esta verdad, Cristo me hizo ver este pecado de estar juzgando y criticando a los demás. Ay, ¿por qué no vino fulana o fulano? Siempre queda mal. Alguna mentira me va a decir. ¿Por qué juzgar, mis amados hermanos? Usted no sabe qué le sucede a las personas, ¿no? Y es algo bien interesante. Mire, cuando usted, si tiene su esposo o su esposa, y él o ella salió a la calle y por X y B razón no llega a la hora que usted o yo esperábamos, no la juzgue, no lo juzgue. Usted no sabe qué sucedió, usted no estuvo allá donde él estuvo. Y mire, si está en pecado, Dios se encargará de él. Ore por él o por ella. Pero no juzguemos. Somos listos para juzgar. Ay, ¿por qué no me trajo aquello? Ay, ¿por qué? Y siempre buscándole algo para juzgar, y al juzgar condenamos. Y Dios no nos llamó a esa tarea. Es un pecado terrible, mis amados hermanos. Que Cristo en esta tarde tenga misericordia y crucifique en nosotros el pecado de estarnos juzgando o criticándonos y haciendo juicio entre nosotros o entre nuestra familia o entre las personas con quienes nos relacionamos. Dios nos dice, y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos, no son una carga, mis amados hermanos. Ya vimos toda la lista de textos que nos dice lo maravilloso, lo delicioso, santa, justa y buena que es la ley de Dios. Dios llama mentiroso a todo aquel que expresa verbalmente conocer a Dios, pero no obedece sus mandamientos, incluyendo el santo sábado. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. El mundo está lleno de mentirosos. Y dice Apocalipsis, dice la palabra de Dios también, que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. 3 relevantes distintivos de los santos del pueblo de Dios, de los fieles de Dios, de los que pertenecen a la iglesia celestial. Porque, mis amados hermanos, la iglesia es Cristo. Y nosotros somos del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es Cristo. La iglesia no es una institución humana, corporativa, como una RA, nada de esas cosas. Y gracias a Dios, mis amados hermanos, que su salvación y la mía no depende de un concilio de iglesia terrenal. Nuestra salvación está en las manos de aquel que todo lo juzga, de aquel que es nuestro mediador y nuestro garante, de aquel que va a pelear nuestro caso hasta llevarnos a la salvación, que es Cristo Jesús. Él es la iglesia. Aquí está la paciencia. Estos son los 3 relevantes distintivos de los que son miembros de la iglesia de Cristo. Cristo es la iglesia. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuánto necesitamos esto, Señor? La paciencia de Jesús. Y nos impacientamos, queremos las cosas ya, queremos que la propiedad se venda porque queremos irnos al monte y queremos y nos vamos impacientando. Yo le dije a mi esposa, si es la voluntad del Padre que esto no se venda y cuando tengamos que salir no se monte por ahí para arriba, no vamos. Si esto es de Dios Padre y si esta es su propiedad y si Él quiere que no se venda, esa es su voluntad.
Y gloria a Dios, yo me someto a la voluntad de mi Padre, de Dios Padre. Así que nada de estas cosas nos debe afligir. Ser paciente, nadie la tiene, yo no la tengo. La perdemos muchas veces. Y no la debemos perder porque si Cristo está en nosotros no la vamos a perder. Paciencia. Paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que obedecen los mandamientos de Dios. Mis amados, aquí están los distintivos de los que forman parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y tienen la fe de Jesús. Ah, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Cristo nos invita y nos está invitando a que le abramos nuestros corazones para que Él entre en nuestro cuerpo, entre en nuestra mente y nos lleve a obedecer su santa ley. Que la obediencia sea a través de Cristo Jesús. No nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo. Y eso es lo que el Padre mira. No nuestra obediencia, sino la obediencia de Jesús. No nuestra justicia, sino la justicia de Jesús. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias por su ministerio mediador en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias porque tú nos envías tu Espíritu para que Cristo more en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, porque nuestros cuerpos son morada de ti, morada de Cristo, no de ningún otro ser, sino de Cristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Graba, oh Señor, escribe tu santa ley en cada parte de nuestro cuerpo. Que nos des la mente de Cristo, oh Señor. Que nos lleve a amar tu ley, a deleitarnos en obedecerla, no como algo impositivo, algo rígido, sino algo delicioso, porque nos deleitamos en tu ley, meditamos en ella. Al dormir, nuestros pensamientos se basan en tu santa ley, buen Dios, que es la personificación del carácter tuyo y de Cristo Jesús. Dios Señor, te rogamos, Padre, que nos selles con tu Espíritu para amarte y para obedecerte y mantenernos en tu pacto a través de Cristo Jesús. Bendiciones, Señor, que te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.